Hola amigos de la ciencia, hoy voy a realizar un experimento de química. Se trata de una reacción en la que produciré cloruro de amonio. Voy a utilizar la campana de gases que construí en su día. Tengo por un lado ácido clorhídrico y por otro lado lo que comúnmente se conoce como amoníaco, pero realmente es una disolución de amoníaco en agua, con lo cual tenemos hidróxido de amonio. El amoníaco es un gas. Algo parecido ocurre con el ácido clorhídrico. El cloruro de hidrógeno es un gas que disuelto en agua le llamamos ácido clorhídrico. He puesto un poco de ácido clorhídrico en el vaso pequeño y un poco más de hidróxido de amonio en el grande. Voy a poner este fondo negro detrás. Y ahora mirad qué ocurre si acerco los dos vasos. No estoy vertiendo el líquido. El cloruro de hidrógeno que sale del vaso en forma gaseosa reacciona con el amoníaco procedente del hidróxido de amonio del vaso grande. Y se produce esa pequeña nube de cloruro de amonio. Si lo hago al revés, debido a que el amoníaco es menos denso que el aire, es decir, tiende a flotar, la reacción así es más difícil de conseguir. En cambio, como el cloruro de hidrógeno es más denso que el aire, entra en el vaso grande. Por supuesto, además de usar guantes, llevo gafas protectoras. Este ruido tan molesto es de la campana extractora. Es muy importante puesto que si la apago se notan los vapores. Con un poquito de fenolftaleína veremos si la solución es ácida o básica. Se ve claramente que no es básica, no es alcalina, puesto que no ha cambiado de color. Por tanto, añado un poco más de hidróxido de amonio. Un mol de cloruro de hidrógeno reacciona con un mol de amoníaco para dar un mol de cloruro de amonio. Si esto fuese una valoración ácido-base, lo haríamos con una bureta y por supuesto con mucho más cuidado. Si quisiéramos el producto, el cloruro de amonio más puro, tomaríamos una muestra fuera del vaso para no mezclarlo con la fenolftaleína. Parece que en algún momento quisiera. ¿Veis alguna zona rosácea? Falta un poco. Es posible que la botella de hidróxido de amonio, después de varios años en el armario, haya perdido amoníaco. Habría que ponerlo sobre un fondo blanco para apreciar bien el cambio de color. Se ve claramente rosáceo. Nos hemos pasado. He puesto en este vaso agua con unas gotitas de ácido clorhídrico y añado despacio. Ya lo tenemos, ahí hemos hecho prácticamente el cambio de color. Mirad cómo con una gota de fenolftaleína sobre un poco de hidróxido de amonio nos delata su carácter básico o alcalino. Debido a que el pH en el punto de equivalencia de esta reacción está por debajo de 7, es mejor utilizar indicadores que viren en esta zona, como el rojo de metilo y el rojo congo. El cloruro de amonio es una sal ligeramente ácida. He puesto 32,4 mililitros de hidróxido de amonio en la probeta y 25 mililitros de ácido clorhídrico en este vaso. Tengo un termómetro con un termopar dentro de este vaso grande. Añado el hidróxido de amonio. Solo con acercar el vaso con ácido clorhídrico, ¿cómo reacciona? Tened en cuenta que en esta reacción, dado que los reactivos son gases, no hay problema en que haya un poquito de exceso de uno de los dos, debido a que no permanecerá una vez que lo cristalicemos y evaporemos toda el agua. Es una reacción exotérmica, observad cómo ha aumentado la temperatura. ¿Habéis visto esas salpicaduras? Por tanto, recalco la importancia de llevar siempre gafas protectoras. Voy a calentar la solución para concentrar al máximo el soluto. Así al enfriar se precipitará, puesto que su solubilidad en agua es mucho mayor en caliente que en frío. Vierto la disolución en esta probeta
y esperamos a que se enfríe. Pongo este ventilador de ordenador para acelerar el enfriamiento. Observad cómo comienzan a precipitar cristales de cloruro de amonio con forma de estrella. Tengo en esta bandeja cristales de cloruro de amonio producidos mediante evaporación de solución del mismo en agua. Al ser un proceso más lento que el anterior, obtendremos cristales más grandes. Vamos a verlos de cerca. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en CienciaBit.